Bueno, voy a hacer este video ya desde por acá, desde el Quindío. Hago un pequeño paréntesis porque me faltaron hacer varias tomas de la última cosa que sucedió en La Guajira, que fue algo maluquito, en la Alta Guajira, la travesía pues a Punta Gallina, La Macuira, etc. Una vez terminamos pues toda la ruta desértica y todo esto, llegamos hacia Cabo de la Vela y nos dimos cuenta de que a mi compañera la habían robado. Entonces, bueno, cuando llegamos allá a la... Voy mirando esta llanta que está como desinfladita. Cuando llegamos a Cabo de la Vela, nosotros seguimos ahí parchando, pues estando ahí relajados, almorzamos, nos metimos al mar. La compañera que fue conmigo para fines del video, cambiémosle el nombre, pero cambiémosle la Gerda. Resulta que la Gerda tenía planeado hacer kitesurfing allá en Cabo de la Vela. Otro atractivo turístico de La Guajira es que allá hacen este deporte náutico, que es kitesurfing. Entonces la Gerda quería ir a hacer allá el kitesurfing después de que bajáramos de la Alta Guajira. Entonces llegamos, ella ya pues preparándose para ir pues al kitesurfing. La Gerda fue por su maleta, lo que había dejado en Cabo de la Vela, en el hostal de Cabo de la Vela. Fue por su maleta a sacar un dinero pues para pagar cierta cosa. Se dio cuenta que no tenía plata. Resulta que cuando nosotros ya haciendo el mero entreno, esto se llama Puente Amarillo, y acá arriba la otra vez vine y me tiré y me di una piedra. Es un parche brutal. Bueno, entonces el caso es que cuando nosotros empezamos el viaje hacia la Alta Guajira, estábamos en Cabo de la Vela y teníamos que comenzar a subir, ese día dejamos en el hostal que nos recomendó el guía. Dejamos allí las maletas, ¿sí? Porque nosotros nos fuimos pues enmaletados y pues cada uno con un equipaje bien grande, pues que se iba a ir por allá bien pesado a caerse. Entonces nosotros dejamos las cosas pues allá, todos confiados, todos relajados. A la Gerda ya en Punta Gallina me dijo como Miguel, si alguna cosa me presta plata, porque yo acá solamente me traje tanta plata y el resto la dejé allá en el hostal en la maleta. Si algo me presta, yo hágale la Gerda de una. Y bueno, entonces eso quedó así, cuando ustedes, ahora sí volvemos a la actualidad, cuando volvimos pues de la Alta Guajira a Cabo de la Vela. Cuando la Gerda abre la maleta y busca pues en donde había dejado su plata, ya y parce, no tiene nada, pero nada. Un monto pues que ella había retirado, un monto que ella había sacado del banco, ella solamente llevó hacia la Alta Guajira. Póngale 20-30%. Llevó un 20 o un 30%, ¿sí? Y el resto la dejó en esa maleta. Primer error, dejó la maleta en un casillero y no le echó candado. Segundo error, dejó el resto de la plata, que fue un monto gigantesco que era para hacer su vuelta pues del kitesurfing. Dejó toda esa plata, la dejó metida en la maleta, ¿sí? Obviamente es una persona extranjera que pues dirá, no, pues yo dejo mi plata en cualquier lado, dejo mis pertenencias en cualquier lado, y las personas somos buenas gentes
y no nos vamos a poner a robar, ¿sí? Pero pues lastimosamente pues Colombia, esto es Latinoamérica y tenemos un dicho muy feo que es no vemos papaya. Lastimosamente estamos acostumbrados y pues crecimos con ese tema de no dar papaya, que la malicia indígena, que hay que ser abeja, que yo no sé qué. Y pues también estamos hablando pues de la Alta Guajira, de lugares donde se ve pobreza, ¿sí? Y pues quizá las personas por necesidad pues cojan lo ajeno, que obviamente eso no es para nada excusa. Pero entonces pues ella estaba súper confiada, dejó sus cosas allí sin nada. Cuando llegó, ella de una le dijo a la señora, y la señora como que, no, pues yo no sé nada, yo vi que ese locker estaba abierto. Yo lo primero que hice fue cerrarlo y ponerle candado, que yo no sé qué, pero pues uno que va a entrar a discutir ahí, ¿sí? Como que, obvio, la plata es de uno y yo dejé mis cosas acá, pues yo peleo por lo mío. Pero primero allá no hay cámaras, por allá no hay seguridad de nada. En Cabo de la Vela sí hay policía, pero pues hay un CAE ahí, pero pues, ¿qué va a hacer uno sin pruebas, sí? Y paila, la Gerta quedó robada. En ese día pues fue muy maluco porque habíamos terminado el viaje súper genial, habíamos estado pues con la familia Guayú, habíamos ido a la Macuira, habíamos ido a muchas partes, habíamos conocido muchas cosas, la habíamos pasado muy genial y volvemos y ese baldado de agua fría para la Gerta. Pues la Gerta quedó re triste. Yo ahí tratando pues de darle los ánimos, como que no, la Gerta, acá usted no puede confiar en nadie. Yo a la Gerta la conocí en Riohacha, cuando yo llegué a hospedarme a Riohacha para organizar el tema del tour hacia la Alta Guajira, yo conocí a la Gerta y a otro amigo de la Gerta. Y ellos también iban a ir a la Alta Guajira. Yo le dije, ¿cómo así? Pues yo también, si quieren vamos juntos, yo tengo este contacto, bla, bla, bla. Y ellos, sí, hágale de uno. Entonces el compañero de la Gerta se fue el primer día de Cabo de la Vela y el segundo día pues ya solamente fuimos la Gerta y yo, y el guía. Yo le dije a la Gerta, pues obviamente uno no puede a toda hora estar de negativo, pero pues lastimosamente acá en Latinoamérica las cosas, o bueno, en Colombia pues porque no conozco el resto porque no sé cómo será la situación en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, pero pues próximamente sí lo voy a saber. Pero aquí en Colombia, lo que conozco, uno no puede dar papaya, ¿sí? Acá somos muy geniales, muy amistosos, hacemos bulla, somos muy alegres, charlamos, todo, pero no se puede dar papaya. Inclusive yo pude haberle cogido esa plata, yo le dije a la Gerta, inclusive yo pude haberla robado, ¿sí? Usted me conoció y yo le di confianza, usted me dio confianza y todo bien, pero yo pude haber sido el ladrón. Entonces la Gerta como que no, parce, mi paila quedó robada ese día, pues un poncha ahí en ese hostal, nos pusimos a alegar, yo tratando pues de suavizar el asunto porque no había nada que hacer, o sea, llamamos a la policía y qué se iba a hacer ahí, perder tiempo. No habían pruebas de nada, la señora se lavaba las manos, todo el mundo ya no sabe nada. Habían pasado ya unos 5 o 4 días pues desde que habíamos dejado las cosas ahí. Entonces, ¿qué se iba a saber de dónde estaba esa plata? Por muchas cosas que pasaron, pues todo apunta que fue allí en este hostal donde se cometió el hurto. Sí. Al guía pues que contratamos para esto, a pesar de que nos cayó muy bien, tuvo algunas actitudes como un poquito descaradas, que no nos pareció. Entonces eso y otras cosas más como que nos hicieron pensar como que bueno, ¿será que él tuvo algo que ver?
Y bueno, eso quedó así. Nos fuimos de ese hostal para otro lado. El otro día pues ya arrancamos para irnos de allá del Cabo de la Vez. Entonces, moraleja, lastimosamente no dar papaya. La Gerta pues porque es extranjera y de pronto no sabe cómo es la vuelta acá, pues se llevó pues esa triste experiencia pues acá en Colombia. A pesar de que ella ya llevaba mucho tiempo acá, nunca había tenido una situación de estas, y pues a mí la verdad sí me dio mucha pena con ella, siendo yo colombiano, y que le haya pasado este inconveniente, ¿sí? Entonces, moraleja, lugar donde ustedes se queden, no den papaya, lleven su candado si es posible, no dejen cosas de valor, ¿sí? Siempre las cosas de valor con uno. Dejen ropa o cosas así en el hostal. Dejen pues las cosas bajo llave, asegúrense bien, tengan los ojos muy abiertos. Allá es muy lindo, las personas son muy cálidas y todo, pero pues uno nunca sabe con quién está tratando, ¿sí? Cualquiera puede ser una persona muy gentil y todo, pero cualquiera lo puede robar a uno. En ese momento en el que la Gerta me preguntó si yo podría hacerle el favor de prestarle por si alguna cosa, en ese momento el guía estaba ahí, el guía escuchó, entonces por esa razón nosotros pensamos que bueno, si de pronto allí no se dieron cuenta que eso estaba abierto o algo así, de pronto este man escuchó plata y dijo que el resto de la plata la tengo allá, entonces hace una llamadita y listo. Si no estoy obviamente acusando a nadie, posiblemente eso ocurrió. Entonces simplemente son como casos que no se imagina, porque no hay nada imposible, ¿sí? Y ya, entonces esa fue la triste historia que le ocurrió a mi amiga la Gerta.